resumen de aparato circulatorio sangre. En praxis vamos a explicarte cómo funciona el aparato circulatorio. El día de hoy empezaremos hablando acerca de la sangre. La sangre siempre ha suscitado un misterio especial. En la antigüedad se decía que la sangre era portadora de la fuerza vital. El estudio de la sangre en específico se llama hematología. El aparato circulatorio está compuesto del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, y el sistema circulatorio consta de corazón, vasos sanguíneos. Existen en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados, aunque su función y estructura tiene algunas variaciones dependiendo del tipo de ser viviente. El sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo los elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Los humanos perdemos sangre de manera continua y no solo por hemorragias, sino también por envejecimiento, muerte de células sanguíneas, consumo de los componentes del plasma y su excreción del cuerpo. Así como perdemos, también producimos. Por ejemplo, un adulto produce unos 400.000 millones de trombocitos, 200.000 millones de eritrocitos y 10.000 millones de leucocitos. A la producción de elementos formes de la sangre se lo conoce como hemopoiesis o hematopoiesis. Y a los tejidos que producen células sanguíneas se les llama tejidos hemopoyéticos o hematopoyéticos. Por ejemplo, cuando eras muy pequeño, o sea, un embrión humano, había una membrana llamada saco vitelino. Ahí se producían los precursores de las primeras células sanguíneas, llamadas islas hemáticas. Cuando tenías aproximadamente 3 semanas de desarrollo embrionario, se producían los citoblastos primitivos. Estos viajaban del saco vitelino al embrión y colonizaban la médula ósea, el hígado, el vaso y el timo. Aquí los citoblastos se multiplicaban y formaban las células sanguíneas mientras te desarrollabas. Cuando tu madre estaba cerca al parto, en el embrión del hígado dejaba de producir células sanguíneas. Después del parto, el vaso también dejaba de producir la mayoría de las células sanguíneas. De aquí en adelante, el vaso solo va a producir linfocitos todo lo que dure tu vida. Ya luego del parto, la médula ósea del recién nacido se va a encargar de producir los 7 tipos de elementos formes de la sangre. Algunos linfocitos se van a producir en alguno de sus órganos y tejidos, como el timo, las amígdalas, los nodos linfáticos, el vaso y las mucosas. A todo este cambio de producción después del parto se lo conoce como hemopoiesis mieloide y linfoide. ¿Te acuerdas de los citoblastos hematopoyéticos que viajaban del saco vitelino a los órganos? Pues ahora estos estarán también en tu médula ósea y se les llamará citoblastos pluripotenciales o hemocitoblastos. Posteriormente de estos van a derivar los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Con respecto al plasma, esta sustancia está compuesta de agua y por eso se va reemplazando continuamente, absorbiendo del tubo digestivo los electrolitos, nutrientes y algunas proteínas que se encuentran en el hígado. La sangre es el medio líquido donde viajan todos estos elementos, y los vasos sanguíneos son las vías por donde viajan, y el corazón es la bomba hidráulica que empuja y hace fluir la sangre. ¿A qué se dedica el aparato circulatorio? Básicamente se dedica a realizar transporte, protección, regulación. En el transporte es cuando la sangre lleva el oxígeno del pulmón a los tejidos y recoge el CO2 de los tejidos al pulmón para que sean eliminados. También transporta hormonas, desechos metabólicos y citoblastos. La sangre también recoge los nutrientes del tubo digestivo y hace un delivery a los diferentes tejidos. Con respecto a la protección, la sangre participa en procesos como la inflamación, evitando que las infecciones se dispersen. Algo así como cuando los policías rodean a un criminal. También tiene mecanismos de defensa contra microorganismos o células cancerosas. Para evitar que te desangres están los trombocitos, que forman coágulos en la zona lesionada. Y con respecto a la regulación, la sangre también se encarga de mantener todo en equilibrio, sobre todo de los líquidos de tu cuerpo. También es un regulador del pH, ya sea ácido o básico, mediante proteínas. También regula la temperatura, aumentando la irrigación para perder calor y retener el riego sanguíneo en las zonas más profundas para conservar el calor. Por eso en invierno se te enfrían los dedos y no el corazón. ¿Cuáles son los componentes y propiedades de la sangre?
Un adulto tiene aproximadamente de 4 a 6 litros de sangre. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que tiene células o elementos formes y una matriz extracelular como el plasma, que es de color amarillo, donde están nadando los elementos formes como los eritrocitos, los leucocitos. Dentro de los leucocitos hay tipos de leucocitos. Estos se dividen en granulocitos y agranulocitos. La característica de los granulocitos es porque al observarlos en un microscopio se ven pequeños granitos o gránulos, pero estos también se dividen en varios tipos, como los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Con respecto a los agranulocitos o sin gránulos, tenemos a los linfocitos y los monocitos. En la sangre también tenemos a las plaquetas, que no son células. Estos son fragmentos celulares. Cuando se extrae sangre de un tubo de ensayo y lo centrifugamos, en el fondo se reúnen los eritrocitos, que suelen estar en un 37 a 57%. En el laboratorio los llaman hematocrito. Arriba de esto se forma una capa amarillenta. Ahí se encuentran los leucocitos y los trombocitos, que aproximadamente son el 1%, y lo que resta es el plasma, con un 47 a 63% del volumen. ¿Y qué es el plasma sanguíneo? Pues es una mezcla compleja de agua, proteínas, nutrientes, electrolitos, desechos nitrogenados, hormonas y gases. Te habrás dado cuenta que cuando la sangre se coagula queda un líquido remanente. A esto se le suele llamar suero sanguíneo. Es parecido al plasma, pero sin fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína, ya lo vamos a hablar más adelante. Hay bastantes proteínas en el plasma que si las juntamos llegarían a pesar entre 6 a 9 gramos por 100 mililitros. Estas tienen diferentes misiones como la coagulación, la defensa del organismo, el transporte como el hierro, el cobre y algunos lípidos y hormonas hidrofóbicas. Pero hay 3 tipos de proteínas que más destacan y son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. La albúmina es pequeña pero abundante. Ella se encarga de transportar solutos y amortiguar el pH del plasma. Ella también le da ciertas propiedades físicas al plasma, como por ejemplo su viscosidad y su osmolaridad. Alguna variación de estas dos características puede afectar bastante al volumen de la sangre, a la presión y al flujo sanguíneo. Luego tenemos la globulina, que tiene 3 subtipos. Un tipo, por ejemplo, es el alfa, luego tenemos al beta y luego tenemos al gamma. Estas se van a encargar en cierta parte de la coagulación, el transporte, pero su mayor cualidad es el desarrollo de la inmunidad. Por último tenemos al fibrinógeno, que es precursor de la fibrina. Es como una proteína pegajosa que forma el coágulo. Las demás proteínas restantes actúan como enzimas e intervienen en el proceso de la coagulación. El hígado produce hasta 4 gramos de proteínas plasmáticas por hora, a excepción de las gamma globulinas. A ellas las producen los linfocitos B. Pero aparte de las proteínas que están nadando en el plasma, también encontramos a los compuestos nitrogenados de los aminoácidos y los desechos nitrogenados producto del catabolismo también de los aminoácidos, como por ejemplo la urea, que es luego excretada por los riñones. En el plasma también se transporta la glucosa, grasas, colesterol, fosfolípidos, vitaminas, minerales y gases como el oxígeno disuelto. También tenemos el nitrógeno y el CO2. En el plasma también encontramos electrolitos, como el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso, de los cuales el sodio es el más abundante. Este catión se encuentra en un 90%. Es importante para la osmolaridad de la sangre, ya que influye en el volumen sanguíneo y la presión arterial. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. La sangre entera es 4.5 a 5 veces más viscoso que el agua. Esto es debido a los eritrocitos. Y solamente el plasma es 2 veces más viscoso que el agua, pero esto también es debido a las proteínas. Que tengas pocos o muchos eritrocitos o proteínas hace que la sangre fluya más rápido o más lento, pero esto no es tan bueno, ya que estos cambios pueden afectar de manera grave al corazón. Con respecto a la osmolaridad de la sangre, esta es importante para la función cardiovascular, para que las células puedan nutrirse o eliminen desechos. Las sustancias que participan en este proceso deben de pasar entre la circulación sanguínea y el líquido tisular a través de la pared de los capilares, pero para que esto suceda tiene que haber un equilibrio entre filtración y reabsorción por ósmosis, porque si la osmolaridad aumenta demasiado, la circulación sanguínea absorbe demasiada agua, incrementando el volumen sanguíneo, y esto va a producir un aumento en la presión arterial,
afectando a las arterias y al corazón. Por el contrario, si la osmolaridad disminuye demasiado, el agua se queda en los tejidos ocasionando edemas, haciendo que la presión arterial disminuya a niveles peligrosos por la falta de agua en la circulación sanguínea. Es por eso que la osmolaridad debe estar en equilibrio. La osmolaridad de la sangre se mantiene gracias a los iones como el sodio, gracias al eritrocito, gracias a las proteínas que contribuyen con la presión osmótica coloidea.